Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. ¿Qué tal, chicos? ¿Me escuchan por ahí todos? Claro. ¿Qué tal? ¿Cómo van? Bueno, ya la última, chicos, la última. La última de química, me dicen, ¿no? La última sesión. Ya estamos preparados y listos, con confianza, ¿sí o no? Con toda la confianza del mundo, con todo lo que sabemos. Claro, chicos, por favor, con buena actitud, ¿ah? Buena actitud. La mejor actitud del mundo. No se me frustren ahí si no sale algo, ya no importa, lo dejamos, vamos al siguiente. Ustedes pueden, ustedes ya están listos. Acá hay varios cachimbos, ¿ah? Quiero saber que aquí va a haber varios cachimbos. Bien, me parece que es como un repasito, la última sesión, chicos. Voy a compartir la pantalla para sesión B, ¿no? Ya. Ujú. Ahí está. Bien, voy a checar todo esto de acá. Ya. A ver, vamos a quitar esto. Esto lo voy a poner más acá. Listo, se puede ver, ¿no? ¿Sí? ¿Pueden ver ahí? Ah, ya, bien. Voy a ampliarlo entonces. Bien, jóvenes. Entonces comenzamos con la semana 10, la última sesión, sesión 2, ¿no? Del repaso. A ver, vamos viendo. El primero, ¿qué clave? ¿Qué clave tienen, chicos? Ustedes tienen que ya estar avanzando. A ver, un minutito, medio minuto, tal vez. Debe estar, pero súper fácil, dice, ¿no? Casita, muy bien. Ya está. Perfecto. Dice la tabla periódica de los elementos. ¿Cuándo veo esto? Uy, ya. La tabla periódica de los elementos es una disposición de los elementos en forma de tabla ordenados por número atómico. En la tabla periódica de los elementos químicos existe un grupo denominado no metales. Estos se caracterizan por algunas propiedades bien específicas, tales como pesos atómicos muy grandes. Eso básicamente están en los metales, ¿no? Porque son los más abundantes, digamos, de la mitad de la tabla hacia abajo, ¿no? En los periodos más grandes. En cambio, los no metales no llegan a periodos tan altos, ¿no? El periodo 6 y 7. Bien, entonces eso no es correcto. ¿Son buenos conductores de calor? No, esos son los metales, ¿no? Calor y electricidad. Tienen diversos aspectos físicos y son malos conductores de la electricidad y el calor. Eso es cierto para los metales. Combinaciones binarias pierden electrones, imposible, los no metales son los que ganan, y forman hidruros metálicos y óxidos básicos, ¿no? Los hidruros metálicos lo dice, metales, y el óxido básico ya sabemos que metales. Entonces, efectivamente, la única opción tenía que ser la C. Muy bien, chicos. La 2. ¿Qué le salió la 2? A ver, esa es una reacción que hay que balancear, ¿no? Con redox de repente, un pequeño redox ahí, para hacerlo rápido, ¿no? Ácido sulfúrico con carbono produce agua, dióxido de azufre y dióxido de carbono. Bien, eh, a lo que yo veo de las preguntas, de las proposiciones, tengo que ver que me pide transferencia, entonces voy a hacer un pequeño balance. A ver, chicos, un minutito, vayan haciendo su balance y me dicen cuál sería la clave. Me piden qué se cumple, dice, ¿no? Para esta reacción. A ver, por ahí algunos ya sacaron la clave, ¿no? Dicen, ¿qué dicen? Avioncito, dicen, ¿no? Avioncito. Bien. Cuando es una reacción pequeña, yo puedo aplicar un pequeño redox, ¿no? Puedo hacer un pequeño redox ahí. Sobre todo porque me hablan
me hablan de transferencia electrónica, ¿no? Entonces, yo observo que es el azufre el que el que está cambiando, ¿no? De más 6 a más 4. ¿Qué está haciendo el azufre entonces? Se está reduciendo. Muy bien. ¿Quién más cambia? El carbono, ¿no? Está pasando de carbono 0 a carbono más 4. Por lo tanto, esa es una oxidación, ¿no? Entonces, efectivamente, es un redox. Bien. Ahora, lo que tenemos que evaluar es la ganancia o pérdida de electrones para ver el redox. En la reducción se están ganando 2 electrones y en la oxidación se están perdiendo 4 electrones. Entonces, yo necesito equilibrar esta ganancia y pérdida, por lo que multiplico, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Multiplican por cuánto? ¿Por 4 y por 2? O simplemente hacíamos esto, ¿no? 2. De tal manera que, y acá, bueno, se sobreentiende que no multiplicamos por nada o por 1, ¿no? No necesitamos cruzar los valores, solo necesitamos que sean la misma transferencia, ¿no? Bien, entonces tenemos ahí, tenemos ahí 4, ¿no? Entonces, ahora sí la ganancia pérdida, ¿no? Vamos a tener 2 azufres más 6 más 4 electrones, acá vamos a tener menos 4 electrones, acá carbono, ese 2 está afectando a los azufres, pues, ¿no? Vamos a tener, por lo tanto, azufre más 4. Esos dos van a ir acá, ¿no? Para poder equilibrar ahí, tener nuestro balance. Bien, entonces ven que la transferencia es 4, ¿no? Se pierden 4, se ganan 4. La transferencia son 4 moles de electrones, eso es verdadero. Luego dice, se produce la reducción del ácido hidrácido. ¿Acá hay algún ácido hidrácido? Un ácido hidrácido, no, ¿verdad? No, ¿verdad? No hay, ¿no? No hay hidrácido. El agente oxidante es el carbono. El agente oxidante es el que se reduce. ¿Quién se reduce? El azufre, falso también, ¿no? Y por último dice, 2 moles de agente oxidante. ¿Quién es el agente oxidante? El agente oxidante debe ser el que se ha reducido. ¿Qué se ha reducido? El azufre. Por lo tanto, el agente oxidante es el ácido sulfúrico. Produce 1 mol de CO2. Veamos. Si yo he colocado estos valores, estoy balanceando, entonces debo corroborar que con eso se balancea toda la ecuación, ¿no? Y yo me doy cuenta acá, 2 por 2, 4 hidrógenos, acá hay 2, acá también tendría que poner 2, voy los oxígenos, si está bien, corroboro, ¿no? Y me doy cuenta que sí, efectivamente, ahí está balanceado con esos coeficientes. El carbono se queda con el coeficiente 1 y también el dióxido de carbono. Por lo tanto, si me preguntan o si me afirman 2 moles de agente oxidante, es 2 moles de agente oxidante, 2 moles de agente oxidante, producen 1 mol de CO2, es cierto, ¿no es cierto? Entonces, muy bien, efectivamente la clave de los correctos sería apio. Muy bien, chicos. Número 3. ¿Cuál sería la clave? Un poco de teoría respecto al enlace químico, y ahí sí no hay falla, ¿eh? El enlace es uno de los temas que más se repite, ¿no? Que se ven hasta en los veranos, bueno, ya hasta el cansancio, chicos. A ver, ¿cuál sería la clave para la número 3? A ver, revísenlo ahí. Enanito, todas son correctas. ¿Qué me dice con respecto al enlace covalente, no? Covalente. Bien. A ver, vamos a ver. Muy bien. A ver, dicen por ahí, chicos. Ah. A ver, ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¡Wow! Alrededor de 10. A ver, 10 que están ahí respondiendo. ¿Cuántos son ustedes? Son 50, chicos, por favor, participen. Participen sin miedo a equivocarse. Ya. Bien. La mayoría de los enlaces, en este caso los covalentes, no abarcan 2 o 4 o 6 electrones, es decir, 1, 2, 3 pares. Bueno, ya.
toda la teoría del enlace covalente. Sabemos que en el enlace covalente hay una clasificación, ¿no se acuerdan? Clasificábamos por polaridad, clasificábamos por cantidad de pares compartidos, clasificábamos por la forma en que comparten también, ¿no? Entonces, ¿qué me indican las proposiciones? ¿Quieren saber las correctas? Los átomos enlazados pueden compartir, palabra clave para covalente, compartir, ¿es cierto? ¿Uno o más pares? Claro que sí, ¿no? Porque podía haber enlace simple, ¿qué más? Enlace doble y también puede haber enlace triple, ¿no? Entonces puede haber hasta 3 pares de electrones compartidos. Eso es verdad. En el enlace covalente polar se genera entre átomos diferentes, ¿no? Cuando teníamos clasificación teníamos polar, con respecto a su polaridad, ¿no? Y apolar, ¿no es cierto? Cuando decíamos polar y apolar, normalmente, ¿qué era? Si era polar, era porque eran átomos no metálicos diferentes y sus electronegatividades eran diferentes, por eso es que había una polaridad. Mientras que si tenían igual electronegatividad, eran apolares. Y eso sucedía, ¿no? Por lo general, ¿no? La mayoría de veces, porque era el mismo elemento, pues, ¿no? El mismo elemento. Entonces, si me dicen, en el enlace covalente polar, ¿se genera entre átomos diferentes? Sí, es cierto, claro que sí. Ahí sí, no tendríamos por qué dudar, ¿no? La unidad estructural de un compuesto covalente se denomina molécula, eso es muy cierto. Recuerden que molécula se le dice cuando es covalente el enlace, ¿no? Cuando el enlace es, por ejemplo, un enlace iónico, ¿no? Un enlace iónico como el cloruro de sodio, a eso se le llama unidad fórmula, ¿no? O a veces, en general, le ponen ustedes compuesto, ya, compuesto, un compuesto. Pero sería mal dicho que eso sería una molécula. Muy bien, es correcto. Generalmente dice, los átomos que se unen tienen una alta afinidad. Obviamente que sí, porque ¿quiénes son los elementos que tienen las más altas afinidades electrónicas en la tabla periódica? En general, decimos los no metales. Entonces, si habla de los no metales, como los elementos que tienen altas afinidades electrónicas, y me dicen que el enlace covalente es la unión de elementos con alta afinidad, me está indicando efectivamente que son los no metales. Y por último, ¿la compartición de electrones puede ser no equitativa? Claro que sí, ¿no? A ver, dígame, ¿cuál es el caso en el que no es equitativo? Por la forma de compartir se llama esa clasificación, ¿no? Forma de compartir. ¿Cómo se llama ese caso no equitativo? A ver, háganme recordar. ¿Se acuerdan, chicos? Vamos. Por algo le han respondido que está bien, ¿ah? Por la forma de compartir, ¿cuál era la clasificación? ¿Por qué decimos que la compartición de electrones puede ser no equitativa en el enlace covalente? Ojo, covalente estamos hablando, porque era una clasificación. Cuando tienen diferente electronegatividad es polar o apolar. Exacto, Piero. Ahí está. Daniel, Brian, el dativo. Así es. Por la forma de compartir puede ser un enlace normal o puede ser el enlace coordinado o dativo, le dicen, ¿no? De tal manera que, digamos, ¿no? Si yo tengo el azufre y el oxígeno, en el enlace puede ser que el azufre aporte uno y el oxígeno aporte el otro electrón. Pero en un caso especial puede ser que el azufre aporte los dos pares de enlace. ¿Ven? ¿Y se enlaza con qué? Con los pares, con el electrón solo del azufre. Entonces, este es un dativo, porque en el enlace no está aportando el oxígeno. ¿Sí? Recordemos eso, chicos. Entonces, es cierto que la compartición puede ser no equitativa. Aquí sí hay una compartición equitativa. Ambos comparten 1-1. También podría compartir 2-2, ¿no? Un ejemplo, hasta 3-3 ya, nitrógeno. Nitrógeno con, qué sé yo, a ver, carbono, ¿ya? Podrían compartir, mira, 1, 2, 3,
y el carbono también comparte sus 3. ¿Ven? O sea, comparten equitativamente, igual cantidad de electrones. Pero en el dativo no pasa eso. En el dativo, uno es el que aporta y el otro no aporta electrones. ¿Sí? Muy bien, es cierto. Entonces, es correcto, enanito es la clave para el número 3. No olviden la clasificación, chicos, de enlace covalente. Bien, un poco de nomenclatura como para recordar. A ver, chicos, el nombre de los oxoaniones, de las sales. A ver, recordando. ¿Cuál sería la clave en la número 4? A ver. Tenemos clave en la número 4. Revísenlo. No busquen en la guía, por favor. Recuerden, busquen su cuadernito ahí. Ya. Nombre. Nombre. Aquí es clave el nombre del oxoanión y luego ya nombrar el metal es fácil, ¿no? Porque calcio y potasio no son elementos que tienen, digamos, mucho que clasificar, ¿no? Tienen un solo único número de oxidación, entonces es más fácil, ¿no? La cuestión acá es el nombre de los oxoaniones, que son para estas sales oxidales. A ver, ¿cuál sería el nombre, chicos? En este caso, a ver. Tiene una clave. Fosfato, fosfito, hipofosfito, fosfito de calcio, hidrógeno, fosfito de calcio. O hidrógeno, fosfito, no creo, porque no hay hidrógeno, ¿no? Besito. A ver, vamos a ver. Miren, cuando tienen las sales, vamos a recordar. Ustedes deben saber los números de oxidación, ¿no? Para llamar al oxoanión, yo voy a ir al no metal a este fósforo. Yo sé que el fósforo tiene, bueno, trabaja 1, 3 y 5, ¿no? Normalmente. Algunos lo asumen como 3 y 5 nomás, también puede ser, pero normalmente vamos a decir que puede tener eso, ¿no? 1, 3 y 5, ¿ya? Las terminaciones son hipo, oso, cuando tiene 3, ¿no? Oso, ico, ¿no? Y cuando era una sal, ¿cómo cambiaba? El oso cambiaba a ito, ¿no es cierto? Y el ico pasaba a ato, ¿no? Cuando era una sal, así cambiaba, sal. Entonces, por lo tanto, si esto es una sal y está trabajando, acá calculo, de un cálculo yo me doy cuenta que esto está como más 3. Entonces tiene que ser un fosfito, ¿no? Tiene que ser un fosfito. Sí, tiene que ser un fosfito. Un fosfito. Muy fácil, como calcio solo tiene un número de oxidación, debe ser un fosfito de calcio. Entonces, ¿dónde tenemos fosfito de calcio? En la B y en la D. Son las dos opciones. No puede ser hipofosfito, no puede ser fosfato, porque tendría que trabajar con más 5 el fósforo, y tampoco hidrógeno fosfito, porque hidrógeno fosfito yo no veo ningún hidrógeno, así que descartado. Bien, vamos al otro. Acá, con qué está trabajando el cloro, chicos? Si este es menos 2 y este es más 1, el cloro está trabajando con más 5. Yo recuerdo que cloro trabaja con 1, 3, 5 y 7, ¿no? 1, 3, 5 y 7. El primero era hipooso, el otro oso, el otro ico y el otro perico, ¿no? Perico. Si yo quiero la sal, que está trabajando con más 5 en este caso, es un ico nada más, o sea, termina en ato. Ya está. Entonces es un clorato, ¿no? O un perclorato. Un clorato, nada más, así es, un clorato. Muy bien. Y como potasio solo tiene un número de oxidación, clorato de potasio. Ya está. La D sería en ese caso la clave, ¿no? Bien, entonces cuando vean sales, ataquen al no metal del oxoanión. Recuerden sus números de oxidación y fíjense con qué terminación va a tener. Si tienen ese nombre, lo demás es más fácil, ¿no? Listo. Siguiente, entonces, dedito para la 4. La número 5, ese es un poquito de unidades químicas, ¿no?
unidades químicas de masa, ¿cierto? Ya, a ver, ¿cuál sería la número 5? Vamos a calcular, ahí tenemos que hacer un pequeño cálculo. Te hablan del concepto de moles vitales. Los gramos de agua, quieren saber los gramos de agua y las moles de alumbre contenidos en 29,7 gramos de la sal hidratada. A ver, mi sal hidratada es esta. Toda la sal hidratada es mi sulfato de aluminio, ¿no? Con 14, cuando dice puntito, es con 14 moléculas de agua, o sea, con 14 moles de agua cada mol de ese sulfato de aluminio. Todo esto es la sal hidratada, ¿no? Esta de acá es mi sal hidratada. Bien. Entonces, ¿qué es lo que quieren saber? Quiere que les digas cuántos gramos de agua hay. Para saber cuántos gramos de agua, tendría que saber cuántas moles hay, ¿no? Y las moles de alumbre, bueno, también ahí puedo determinar moles de alumbre, contenidos en 29,7 gramos de la sal hidratada. Entonces, chicos, primer concepto que vas a aplicar. Yo quiero saber las moles de la sal hidratada. ¿Cuántos moles de la sal hidratada hay? Por concepto, yo sé que esto es masa sobre masa molar. A calcular la masa molar de la sal hidratada, te dan todos los pesos. Entonces puedes calcular. La masa es 29,7 y la masa molar de la sal hidratada, ese es, digamos, el cálculo, ¿no? El trabajito ahí. Tengo que hacer un pequeño cálculo y sumar todas las masas para poder determinar qué, las moles. ¿Cuántas moles de sal hidratada en total hay? Yo tengo masa sobre masa molar, ¿sí? Bien, chicos, entonces, a ver, sumando, haciendo el cálculo, son 2 aluminios, que cada uno tiene una masa de 27. Le debemos sumar 3 iones sulfato, ¿no? 3 iones sulfato. Cada azufre es 32, más 4 oxígenos, que serían 64. El ion sulfato pesa 96, pero son 3 iones sulfato por 3. 288. Más 54 de los aluminios. Solo el sulfato de aluminio pesa 342. Solo este de acá tiene una masa molar de 342. Pero la masa molar de la hidratada es junto con el agua. Entonces tengo que ver la masa molar de 14 moles de agua. ¿Cuánto sería eso? 18 por 14, ¿no? Y ahí van haciendo ustedes su matemática, su cálculo, sale 252. Bien, chicos, la suma de todo para saber la masa molar de la sal hidratada, ¿no? Se estaría haciendo un total de 594. Bien. Ahora, ¿cuántos moles es eso? ¿A cuántos moles equivale eso? 29,7 gramos entre los 594, ¿no? ¿Cuánto me sale? 0,05 mol. Ya está. O sea que de esa sal hidratada hay 0,05 mol, es lo equivalente a esta masa de aquí, ¿no? 0,5 mol. Entonces simplemente yo hago pues un desdoble, ¿no? Voy a hacer un desdoble. ¿De cuánto hay de la sal hidratada? 0,05 moles. ¿Sí? 0,05 moles. Ya está. ¿Qué quieren saber? Los gramos de agua y las moles de alumbre. Las moles de alumbre sería lo que está aquí, ¿no? Alumbre, ahí está, lo que está aquí, ¿no? O sea, todo lo que, no sé, lo que hemos calculado, 0,05, ya. Esa es una de las respuestas, las moles de alumbre, ¿no? 0,05, ya está. A este no, 0,05. Tenemos dos opciones entonces. ¿Qué nos falta? La masa de agua que hay, ¿no? Los gramos de agua que hay. Pero yo sé que estas moles tienen que multiplicar a esta cantidad de moles de agua que hay por cada, ¿no? Por la cantidad de alumbre que hay, ¿no? Entonces, 0,05 por 14, ¿cuánto termina siendo? Si no me equivoco, debe ser la mitad, pues, ¿no? 7, 0,7. ¿Sí, chicos? 0,7, ¿no? Y ese 0,7, ¿por cuánto tengo que multiplicarlo?
O sea, de aquí yo sé que en la sal hidratada hay 0,05 mol de alumbre. Esa es una respuesta. Y también sé lo siguiente, que hay 0,7, ¿no? 0,7 mol de agua en total. Pero eso convertido a masa, ¿cuánto sería? 0,7 por 10 la masa del agua, 18, ¿no? Esta es la masa del agua, masa molar del agua. Ya está. ¿Cuánto sale, jóvenes, en masa en total ahí? 0,7 sale 12. Sí, ¿no? Debe salir el 12. Muy bien. Entonces, es cuestión ahí de desdoblar nada más, de hacer un pequeño cálculo, 12,6. Gramos de agua. Vamos a molar del agua, moles de agua, ya está. Bien. Clave entonces, besito. Muy bien, muy bien. Seguimos. Seguimos. A ver, siguiente. Vamos a ver acá. Cloruro de aluminio, normalidades. A ver. Vamos a recordar el concepto de normalidad, ¿no? Normalidad, ¿qué cosa era? Número de equivalentes o equivalente gramo sobre volumen en litros, unidades especiales, ¿no? Litros tienen que ser. ¿Sí? Listo. También, ¿qué podía ser la normalidad? La normalidad podía ser molaridad por el valor de teta, ¿no? Algunos dicen, no, yo no me aprendo la fórmula de normalidad, sino molaridad y lo multiplico por el valor de teta, el parámetro teta. Ya está. Entonces, calculemos. ¿Qué necesitamos y qué nos dan? A ver. Dice, el cloruro de aluminio es un polvo amarillento, blanco grisáceo, olor. Dice, para conservar la madera y medicamentos, calcular la normalidad de una solución que tiene 7 gramos de cloruro de aluminio y 100 mililitros de una solución. En 100 mililitros de solución. Chicos, ¿cuál es el valor de teta o el parámetro teta para el cloruro de aluminio? ¿Cuál sería? A ver, ¿quién me dice? Vayan resolviendo, vayan resolviendo. ¿Cuál sería? ¿Cuánto sería? 3, muy bien, claro que sí. No, incluso porque el único número de oxidación que tiene el aluminio es 3, así que, bueno, más 3 no, 3 nada más. Listo, 3. Muy bien, entonces, como tengo el parámetro teta, yo creería que va a ser bastante sencillo si hallo de repente molaridad y calculo con el teta, ¿no? ¿Cómo hallas la molaridad? La molaridad era número de moles de la sustancia sobre el volumen en litros también, ¿no? Entonces, si yo quiero hacer acá, voy a reemplazar, ¿ya? Voy a reemplazar. De la normalidad, acá, normalidad. La molaridad que vendría a ser masa sobre masa molar, que es número de moles, o sea, 7 gramos sobre, ¿cuánto es la masa molar? Acá voy a calcular, masa molar del cloruro de aluminio. Obviamente tengo que sumar, pues, ¿no? 3 por 35,5 más el 27. Esa sería la masa molar del cloruro de aluminio, ¿no? Y eso me está saliendo, bueno, me sale con decimal, pues, ¿no? 133,5. Ya está, ¿eh? Entonces yo tengo que dividir, para hallar los números de moles, porque todo esto es molaridad, ¿no? Masa sobre la masa molar, 133,5. Entre el volumen en litros. ¿Cuánto es el volumen en litros? Si es 100 mililitros, 0,1 litros. Ya está. Todo eso es la molaridad. Y el valor de teta ya lo tengo, es 3, ¿no? Listo. Tengo todo. Una chequeadita ahí, un cálculo y ya está. ¿Cuánto debe salir? Ahí va a salir decimales. Bueno, por ese 133,5, de hecho que no va a salir decimal. Yo no veo que no salga entero, ¿ah? Bien. ¿Cuánto va a estar saliendo, chicos? A ver, ¿qué clave les estaría saliendo ahí? 1,6, ¿no? Uy, encima aproximado. Ya, bueno. Bueno, puede ser, porque como son decimales chiquititos, ¿no? Ya, 1,6, ¿no? Aproximadamente, ya casi redondeando, digamos. Muy bien, 1,6 entonces, la clave sería besito. Muy bien.
Entonces, recordando un poco normalidad y molaridad. Siempre una relación directa tienen ahí ustedes, ¿no? Bien, un poquito de teoría sobre el petróleo, ¿no? El petróleo. El petróleo, el carbón, ¿se acuerdan? Esas teorías, esa parte teórica, ¿no? Sobre recursos naturales, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la clave en la número 7? A ver, chequeen las proposiciones, queremos las afirmaciones correctas. ¿Cuál sería? A ver, ¿cuál sería su clave, chicos? A ver, revisen. Tienen que estar seguros, ¿ah? Ya a estas alturas yo creo que sí, como que al ojo nomás ya ustedes lo sacan, ¿no? A ver, ¿cuál estaría siendo en este caso? Revísenlo, revísenlo. Casita. A ver, ¿qué dice Brian? Muy bien. Jordan también dice casita. Muy bien. La composición del petróleo dice, depende del lugar de procedencia. Claro que sí, pues, ¿no? Porque la composición del petróleo, ustedes saben que el petróleo en sí es también la descomposición de materia orgánica, ¿no? Que ha pasado por, obviamente, muchas etapas, muchos cientos de años para poder llegar a esa descomposición y formar ese cúmulo de hidrocarburos, ¿no? Esa mezcla, ¿no? Es una mezcla. Entonces, efectivamente, pues no va a ser el mismo petróleo que tenemos nosotros al petróleo que puede tener Venezuela, pues, o al que puede tener ¿no? En Asia también, pues, ¿no? No va a ser igual en África, no va a ser igual, ¿sí? Todo va a depender del lugar de la procedencia. Algunos pueden ser más ricos, pues, no sé, en ciertos hidrocarburos o de repente en compuestos inorgánicos, ¿no? También, dependiendo, ¿sí? Bien, entonces es cierto que depende del lugar. El petróleo es una mezcla de hidrocarburos líquidos, sólidos y gaseosos. Claro, ¿se acuerdan que cuando ven ustedes el craqueo, ¿no? Ven el craqueo y todo eso y ven cómo van, cómo se va liberando por capas toda la composición del petróleo, ¿no? Toda la composición del petróleo. Lo primero que salen, los gases, ¿no? Los gases. Luego van destilando los líquidos y por último van quedando al fondo ya el asfalto, ¿no? Todo lo que es sólido. Bien. Entonces, es cierto, efectivamente, es una mezcla de hidrocarburos, ¿no? Principalmente líquidos sólidos y gaseosos. ¿Sí? Principalmente diría es una mezcla, sí, ¿no? Pero principalmente porque tiene más cosas todavía incluso, ¿no? Bien. En el petróleo también existen, ¿qué cosa dice? Agua, CO2 y sulfuro, claro, también. No les decía que hasta compuestos inorgánicos también puedes encontrar, ¿no? Dióxido de azufre, qué sé yo, sulfuros. Es cierto. Como es parte de la descomposición de materia orgánica, la materia orgánica va a tener, va a tener azufre, ¿no? Va a tener nitrógeno, qué sé yo. Entonces es obvio que sí vas a encontrarlo, ¿sí? Muy bien, sí, efectivamente es casita la clave, ¿no? Es casita. Bien, chicos, muy bien. Vamos a la número 8. Ah, la teoría de sólidos, muy bien. A ver, ¿cuál sería ahí el orden? Son cuatro, ¿no? Cuatro. Dice, a ver, selecciona los inherentes a estos. ¿Cómo es esto? Creo que era para ordenar, ¿no? Dice, un mineral es una sustancia, composición química definida, normalmente sólido e inorgánico, y que tiene cierta estructura cristalina. Los minerales constituyen la materia sólida valiosa de la Tierra. Al respecto, seleccione las características inherentes, ¿no? Ya, a ver, ¿cuál sería? Dice, a ver, chicos, chequeamos. Sólidos son sólidos amorfos, sólidos cristalinos, natural, artificial, dice, ¿no? Composición química definida, son de origen inorgánico o de origen orgánico. A ver, ¿cuáles serían? O sea, es como que escoge los que son, ¿no?
¿Cuáles son esas características? Escógelas. A ver. Acá, en la misma proposición del ejercicio te dice, tiene una composición química definida, el mineral. Entonces ya este sí, de hecho es, ¿no? Claro. Dice, normalmente son sólidos inorgánicos, dice, y que tiene cierta estructura cristalina, ya me están dando otra información. Sólidos cristalinos, muy bien. Luego dice, los minerales constituyen la materia sólida valiosa en la Tierra, respecto ya. ¿Qué más? Si son sólidos cristalinos, no son amorfos, ¿no? Si tienen una composición definida, ¿son naturales o artificiales? Obviamente son naturales, ¿no? Los encontramos en la naturaleza, los minerales. No van a ser artificiales. ¿Y son de origen orgánico o inorgánico? O sea, ¿vienen de la materia viva? No, vienen de compuestos inorgánicos de la Tierra, ¿no? Entonces, no puede, si es inorgánico, no es orgánico. Muy bien, entonces, ¿cuáles tendríamos? B, C, ¿no? Tendríamos B, tendríamos C, tendríamos E y tendríamos F. Muy bien, besito. Bien, chicos, muy bien. Sigamos entonces. A ver, modelo de Bohr. Vamos. Dice el modelo atómico. Uy, vino en admisión del BC, les vino uno de modelos atómicos. Imagínense. Está regaladísima esa pregunta. ¿La vieron? Estaba regalada, ¿no? Pero ¿cuál fue el problema? Que había un error, ¿no es cierto? Les pusieron rayos catódicos y ahí mató la relación, porque son rayos alfa, ¿no? O núcleos de helio los que utilizaba Rutherford, bueno, los que utilizó Rutherford para poder definir su modelo, ¿no? Recuerden que él bombardeó una lámina de oro con rayos alfa, que son los núcleos de helio, ¿no? Los rayos alfa, que son núcleos de helio, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando él emite esos rayos alfa, se da cuenta, como son núcleos de helio, o sea, son positivos, y da contra la lámina de oro, se da cuenta que estos rebotan, algunos rebotan, que algunos se desvían, ¿no? Y que algunos pasan directamente, lo que hace suponer que en el átomo hay una región que repele la parte positiva y otra región donde no la va a repeler, o sea, probablemente es vacío, ¿no? Entonces, eso es lo que dio como resultado su modelo. Él dijo, el átomo es vacío, hay un núcleo, y ese núcleo es positivo, por eso es que las partículas alfa rebotaban, y por eso es que algunas iban de frente, porque iban por la parte donde no está el núcleo, lejos del núcleo, y pasaban de frente. Muy bien, entonces, con respecto en este caso al modelo atómico, dice de Niels Bohr, los protones y neutrones de un átomo están en el núcleo, mientras que los electrones, ya, aunque no podemos saber dónde está un electrón exactamente, hay zonas donde es más probable encontrarlos, los orbitales, ¿no? Recuerden que el orbital es la zona, orbital o REMPE, ¿no? Es la zona donde vas a encontrar a los electrones, ¿no? Esa región donde, de máxima expresión, ¿no? Probabilística, ¿sí? Y como establece dice la correspondencia con respecto a los números cuánticos. Veamos. Describe el nivel de energía que ocupa el electrón. A ver, chicos, revisen y relacionen, ¿sí? ¿Quién describe el nivel de energía que ocupa un electrón? El nivel. A ver, varios me dicen por ahí la A. Muy bien. A ver, vamos a ver. Vamos a ver si es la A. ¿Quién describe el nivel de energía que ocupa un electrón? Obviamente, el nivel, pues, ¿no? El nivel. N, el número cuántico principal. ¿No es cierto? Luego, ¿quién toma valores de 0 hasta n-1? El subnivel, ¿no? Ese era digamos, su característica, ¿no? Eran las condiciones. El L, que es el subnivel, podía ser desde 0, 1, 2, hasta n-1, pues, ¿no? Entonces, ¿quién toma valores de 0 a n-1? El L. ¿Quién es el L? El cuántico azimutal. Acá está, el B. Número magnético, dice, indica la orientación espacial del orbital. Orientación espacial cuando teníamos, por ejemplo, los orbitales P, ¿no? Teníamos PX, PY, PZ, ¿no? Había una orientación, ¿sí? Todos eran P, pero tenían una orientación. ¿Y eso quién lo daba? El cuántico
magnético, ¿no? El que nosotros decíamos -1, 0, +1, pues, ¿no? Algo así. Bien, entonces, teníamos ahí número cuántico magnético, M sería la C. Muy bien. Y luego el spin, que determina la interacción de un electrón con otro, ¿no? El giro. ¿Cómo interacciona un electrón con otro? Tratan de no encontrarse, por así decirlo, cuando están girando, ¿no? Cuando están girando, ellos tratan de no encontrarse, pues, ¿no? Porque si no, habría como un choque, habría como algo raro ahí, algo que, digamos, Hunt se da cuenta, pues, ¿no? ¿Sí? D. Muy bien. Sí, pues la única opción sería en este caso la A, ¿no? Por definiciones nada más. Muy bien, chicos. A ver, número 10. Esta sí también está fácil, ¿no? A ver, ¿cuál sería? Clave, chicos. Clave, clave. Para pasar a los otros que son un poquito más, algunos que tienen cálculo por ahí. Orgánica también. ¿Qué dicen? ¿Avioncito también? A ver, ¿quieren cambio físico o químico? Bien, los cambios físicos son solamente los cambios de estado o los cambios en el aspecto, digamos, físico, pues, ¿no? De tamaño, pulverización, qué sé yo. O los cambios de estado, ¿no? Sublimación, también puede ser la separación de mezclas, también es algo físico, algo en algunos casos, ¿no? Bueno, no, en algunos casos no, en todos los casos. Cuando tenemos mezclas, lo separamos físicamente, ¿no? Ya sea por destilación, tamización. Entonces, todo eso es algo físico. Lo químico, reacciones propiamente, ¿no? Bien, entonces, ¿qué tenemos en la número 10? En la número 10 tenemos lo siguiente. La corrosión del clavo es obviamente algo químico. Corrosión, reacción química, se está oxidando el clavo, pues no por efecto de la humedad, del oxígeno del aire, qué sé yo. 2. Dice, la alotropía del azufre. ¿Qué quiere decir la alotropía? Ya eso es algo a nivel estructural, a nivel atómico, la estructura del azufre cambia, ¿no? Para el caso de la alotropía. Es como cuando teníamos los carbonos, ¿no? El carbono grafito, el carbono diamante, son alótropos también. Entonces, eso netamente es algo químico porque estamos hablando de la estructura ya cristalina, ¿no? Del elemento. Y es algo químico. Bien, o sea, eso no es que físicamente yo puedo hacerle algo y cambiar al otro, pues no. La alotropía ya viene digamos, viene ya de natural, ¿no? Así se va a encontrar. El ranciamiento de la grasa obviamente es una reacción también, pues, ¿no? ¿Por qué se rancea? Hay unas sustancias que se están oxidando, se está liberando ciertas sustancias, ¿no? Y la licuación del butano, eso es algo físico, pues, ¿no? Licuación, recuerda que licuación es un cambio de estado nada más, ¿no? Muy bien. Entonces tenemos químicos y físicos, letra B. Muy bien, chicos. Sigamos entonces. ¿Todo claro hasta ahí? Ya estamos en la pregunta 10. ¿Hasta ahí todo claro, chicos? ¿Tienen alguna consulta sobre algún ejercicio que hasta ahorita hemos visto? A ver. O de repente alguna duda. De repente algo que no estaban de acuerdo, no sé. ¿Todo bien? Ya, listo. Muy bien, chicos. Ya. Bueno, padeciendo un poco con el calor aquí. Uy, terrible el calor, ¿no? Ya. Sigamos. 11. Vamos a un poco de la teoría de solubilidad, algunos cálculos de solubilidad. A ver, revisemos este ejercicio número 11. A ver, un minutito. Y revisen cuál sería la clave para el número 11. Para esa curva de solubilidad y los datos que les dan, ¿no? Les hablan de una mezcla de 2,5 gramos, o sea, la mezcla es de 2,5 gramos de sulfato de cobre ¿con qué lo han mezclado? Con 10 gramos de agua, todo a 20 grados centígrados. Ya está. Listo.
Esa es, digamos, el dato, ¿no? Se agita fuertemente observando la curva de solubilidad de sal mencionada. Esta es la curva de solubilidad de la sal mencionada. O sea, esta debe ser la curva de solubilidad para el sulfato de cobre, ¿sí? Recuerden que las curvas de solubilidad siempre se las dan en base a ¿qué? A la solubilidad de la sal por 100 gramos de agua. Obviamente a diferentes temperaturas, ¿no? Entonces, esta solubilidad de sulfato de cobre en 100 gramos de agua, efectivamente la temperatura que te indica la curva, pues, ¿no? Puede ser a 20, será esta, o a 60, será esta, ¿sí? Revísenlo, chicos, revísenlo y me indican a ver cuál sería su clave para pasar a resolver, ¿sí? A ver, un minutito. A ver, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo lo ven? ¿Están resolviendo? Ya tienen la primera, por lo menos la primera. A ver, la uno, la primera proposición dice, la solución se satura y quedan 5 gramos de la sal sin disolver, dice, ¿no? ¿Será cierto o no? ¿Será verdad o no será verdad? A ver, vamos a revisarlo. Entonces, vamos a verlo acá. A ver, la curva de solubilidad, ¿qué datos nos está dando, jóvenes? Nos está diciendo que a 20 grados Celsius, a 20 grados, ¿cuánto se diluye? 20, esto debe estar también en gramos, ojo. Acá faltó de repente ponerle, ¿no? La unidad. Estos son gramos, ¿sí? Gramos. Gramos de soluto, en este caso la sal de sulfato de cobre, en 100 gramos de agua, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice el dato del esquema, ¿no? ¿Qué nos dice la gráfica? A ver, en este punto, voy a poner ahí punto 1. En el punto 1, ¿qué dice? Nos está diciendo que 20 gramos de sulfato de cobre pueden disolverse en 100 gramos de agua, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo la curva. Que estamos a 20 grados y a 20 grados Celsius, a 20 grados, 20 gramos de sulfato de cobre se disuelven en 100 de agua. O sea, esto se cumple para este punto 1, ¿no? En el punto 1, a 20 grados, 20 gramos de sulfato de cobre se disuelven en 100 gramos de agua. ¿Correcto? En el punto 2, vamos a ver acá en el punto 2, ¿qué dice? ¿Qué dato nos está dando la gráfica? Nos dice que a 60 gramos, a 60 grados Celsius, perdón, a 60 grados, temperatura, ¿no? A 60 grados, 40 gramos, 40 gramos de sulfato de cobre se disuelven en 100 gramos de agua. Todo eso a 60 grados Celsius. De la gráfica yo saco eso, ¿no? De la gráfica saco eso. Bien. ¿Qué me dice el ejercicio? El ejercicio me dice, si yo tengo 2,5 gramos de sulfato de cobre en 10 gramos de agua a 20, ¿qué va a pasar? A ver,
Yo saco mi cuenta. Mira, si tengo 10 gramos de agua, entonces yo digo, a ver, si yo tengo 10 gramos de agua, en comparación con lo que me dice la gráfica, si tengo 10 gramos de agua, pregunto, chicos, ¿con cuánto se saturan esos 10 gramos de agua? ¿Con cuántos gramos de sulfato de cobre? ¿Con cuánto? A ver, Nicole, dice con 2 gramos. Muy bien, claro, es proporcional, pues, ¿no? Entonces, con 2 gramos de sulfato de cobre, se estaría saturando 10 gramos de agua. ¿Pero cuánto tenía, dice? 2,5. 2,5. Entonces, ¿cuánto es lo que no ha podido disolver esos 10 gramos de agua? ¿Cuánto es lo que no, según el problema, ¿no? Este es según el problema. El problema me dice esto. ¿Cuánto? 0,5. Muy bien. Perfecto. Entonces, 0,5 gramos de sulfato de cobre no se disuelve, ¿no? ¿Y qué me dice la primera proposición? Me dice que la solución se satura y quedan 5 gramos. Sí se satura, pero con solo 2 gramos. Y lo que queda no son 5, son 0,5 gramos de sal sin disolver. Por lo tanto, la primera proposición viene a ser falsa, ¿no? Falsa. Muy bien. Así es. Soy mira, ahí de repente por el valor nada más lo sacaba, ¿no? Bien. Listo. Siguiente. ¿Qué dice? Si la solución se calienta a 60, estamos hablando de la solución inicial, de esta mezcla de acá, de esta mezcla inicial, ¿no? Si la solución se calienta a 60, tendremos una solución no saturada. A ver, chicos, a 60 grados, si yo tengo 10 gramos de agua, ¿cuánto puedo disolver de sulfato de cobre? ¿Cuánto? En total 4 gramos, ¿no? ¿Y cuánto, según el ejercicio, según el problema? 2 gramos, 4 gramos, ¿no? Eso es lo que yo puedo, según el cálculo. ¿No? Y el problema me dice, ¿qué me dice el problema? Que yo tengo 2,5. Tengo 2,5 de sulfato de cobre en 10 gramos de agua. Por lo tanto, esta de aquí es saturada, pues, ¿no? Porque es lo máximo que podría tener de soluto de sal. Pero 2,5 no, ¿verdad? O sea, le falta todavía para saturarlo. Si estuviera 60, podría tener hasta 4 gramos. Y en la solución inicial, según el problema, solo hay 2,5 en 10 gramos. Según la proposición, si tú lo calientas a 60, tendrás una solución que no está saturada. ¿Eso qué sería? ¿Verdadero o falso? ¿Qué dicen, chicos? ¿Se entiende? ¿Sí? Si la solución se calienta a 60, ¿tendremos una no saturada? Claro que sí, verdadero. Muy bien. ¿No? Porque lo máximo sería 4 y 2,5 todavía está lejos. No, listo, muy bien. Y la última dice, la solución se satura. O sea, estamos hablando de la primera, ojo, de la primera, la mezcla que me dicen inicialmente la solución inicial. La solución se satura y quedan sin disolver 0,5 gramos de la sal, eso ya lo habíamos determinado, ¿no? Al inicio. Verdad, entonces. Listo, chicos. Clave, entonces, ahí sería dedito, ¿no? Dedito. ¿Sí? Ahí se entendió. Cuando tengan solubilidad, trabajen con la gráfica, ¿ya? Y recuerden que la gráfica siempre es en base a 100 gramos de agua porque esa es la unidad que usan para solubilidad. Una cantidad de soluto en gramos en 100 gramos de agua. ¿Bien? Listo. Muy bien, chicos. Dedito. Pasamos al siguiente. 12. Dice, orgánica. Habla de los aldehídos, dice, ¿no? Los aldehídos son compuestos que presentan grupo funcional carbonilo en la posición terminal de la cadena carbonada, generando una polaridad que explica la formación de enlaces dipolos entre sus moléculas. A ver, quieren sobre los siguientes, indica que, ¿cuáles serían correctos? Dicen, acá está. Bien, chicos, espero sus claves para el número 12. A ver, 30 segundos. Por lo menos podemos ir viendo cuál es verdadero o falso también, ¿no? A ver, cuál está bien, cuál está mal. Quieren los correctos. La primera sería correcta. ¿Qué dicen, chicos? A ver, voy a ponerlo con rojo.
La primera sería correcta. Ambos se clasifican como aldehídos. Hay que señalarlos correctos, ¿ah? Acá veo un cho y acá veo otro cho. Hay que recordar el grupo carbonilo, ¿no? ¿Cómo era el grupo carbonilo? Carbono, doble enlace, oxígeno. ¿Sí? Ese es un carbonilo. Carbonilo, carbonilo, carbonilo. A ver, vayan revisando, me dan la clave. Clave. Vamos a recordar. Recordar un poquito, a ver, porque orgánica los está viniendo orgánica, así que ya saben que ustedes, que orgánica es fija, una de las fijas, ¿no? Una de las fijas. A ver. Avioncito, me dicen por ahí. También avioncito, ya van dos. ¿Cuáles son? Correctas, dice, ¿no? Ajá, avión también. Muy bien, chicos. A ver, solo para recordar un poquito, ¿ya? Recuerden que ustedes tienen al grupo carbonilo en varias funciones, ¿no? En varias funciones, el carbonilo tiene esta forma. Este es el grupo carbonilo, carbono con doble enlace de oxígeno. Si tienes dos cadenas a los lados, es una acetona, ¿no? Si tienes una cadena a un lado y al otro lado tienes un hidrógeno, ¿qué es? ¿Ah? ¿Qué es, chicos? A ver. Si tienes una cadena a un lado y al otro lado un H, un aldehído, muy bien. Así es. Y si tienes una cadena a un lado y al otro lado tienes OH, ¿qué es? Un ácido carboxílico, muy bien. Entonces recuerden que el grupo aldehído está presente en varias funciones. Incluso va a estar presente también en la función amida, ¿no? También puede estar presente ahí en la función amida, ¿no? Donde es como una unión del ácido carboxílico ahí, ¿no? Con el grupo amino, ¿no? También puede estar ahí. ¿Bien? Listo. Entonces, para ir recordando. Como yo veo los CHO acá, entiendo que este carbono, este es el carbonilo, ¿no? Y está con hidrógeno, son CHO. Entonces, ambos son aldehídos. Veo las otras funciones. Acá hay una función tipo éter, ¿no? Pero como es de menor jerarquía que el aldehído, ya no termina siendo un éter, va a ser simplemente un radical alcoxi nada más, ¿no? Y acá también observo en la B que hay un CHO y hay un grupo carbonilo, pero este carbonilo está como de una acetona, ¿no? Ambos tienen cadenas a los lados. Por lo tanto, esto sería como una acetona, pero como la función, digamos, prioritaria, ¿no? La de mayor jerarquía es el aldehído, él va a ser el mayor jerarquía, él me va a decir qué función, qué compuesto es. Bien. Entonces, yo voy a clasificar a los dos como aldehídos porque son la función principal, ¿no? Verdadero. Muy bien. Luego dice, el compuesto A tiene 7 carbonos en la cadena principal. Recuerden que cuando la función principal es el CHO, entonces este grupito de acá, éter, viene a ser simplemente un alcoxi, ¿no? Un radical alcoxi. Y lo demás sería la cadena principal, donde está el CHO, sí, porque es el grupo principal. 1, 2, 3, 4 y 5. Y este de aquí lo nombro como un radical alcoxi, que sería un etoxi, pues, ¿no? Entonces dice, ¿el A tiene 7 carbonos? No, tiene solo 5 carbonos en la cadena principal, falso. El compuesto B se denomina 3-oxopentanal y el compuesto A se denomina 3-etilpentanal. Nombremos el A primero, a ver. Si nombramos el A, este radical alcoxi termina llamándose etoxi, ¿no? Etoxi. ¿Sí? Ese sería su nombre, ¿no? Etoxi. Entonces, ¿cómo se llamaría? Se llamaría 3-etoxi, 3-etoxi y
pentanal, ¿no? Pentanal, 3-etoxipentanal. Ese sería el nombre del A. Y luego del B, como este es principal, sería 1, 2, 3, 4, 5. El grupo cetona ya no se va a llamar cetona, sino simplemente le voy a decir oxo, porque ya no es prioridad. Entonces digo 3 oxo pentanal. Listo. Bien, chicos, por lo tanto, dice el compuesto B se denomina 3-oxopentanal, verdadero. El compuesto A se denomina 3-etilpentanal, falso. 3-etoxipentanal. Por lo tanto, 1 y 3 son las correctas y es la que me pide. Muy bien. Listo, chicos. Muy bien. Clave avioncito. 13. Para la constante de equilibrio. Para la constante de equilibrio. Dice lo siguiente. La constante de equilibrio de una reacción es el valor de su cociente de reacción cuando alcanza un estado de equilibrio. La velocidad de reacción en un sentido se iguala con la velocidad en sentido opuesto, ¿no? La velocidad de ida igual a la velocidad de vuelta. Respecto a la constante de equilibrio Kc, dice, ¿qué puedes afirmar? A ver, 1. La expresión Kc no depende del mecanismo de la reacción, solo depende de su estequiometría. El valor de la constante de equilibrio es independiente de las concentraciones iniciales de los reactivos y productos a una determinada temperatura. El valor de la constante de equilibrio varía con el cambio de temperatura. Bien, chicos, revisen y me dicen cuál sería la clave en este caso. ¿Cuáles son las correctas, no? Para equilibrio, ¿no? Recuerden, chicos, que por el principio de Le Chatelier, en el equilibrio, casi nunca se afecta la constante, mejor dicho, casi nunca se afecta la constante, ¿no? Porque siempre el equilibrio se restablece solo cuando ya está en equilibrio. Entonces, casi nunca vas a alterar la constante. Así le aumentes la temperatura, así le aumentes reactivos, o así le aumentes productos, así le quites reactivos o le quites productos, ¿se acuerdan? Así le aumentes la presión, ¿no? O le cambies el volumen. Al final siempre se restablecía por el principio de Le Chatelier. Pero había un parámetro que sí podía hacer variar el valor de la constante, ¿no es cierto? ¿Cuál era ese parámetro que sí me hacía variar el valor de la constante de equilibrio? A ver, ¿quién me dice? Sin miedo, chicos, vamos. ¿Cuál es lo que te hacía variar la constante? Lo único que podía variar tu constante de equilibrio. Porque no era usar más reactivos, ni productos, nada, pues, ¿no? Agregabas producto, agregabas reactivo, al final se equilibraba, ¿no? A ver, a ver, a ver. ¿Cuál era ese valor? La temperatura. Muy bien, Nicole, exacto. La temperatura es lo único que hace que la constante varíe, ¿sí? Lo único que hace que la constante varíe, ¿no? Por eso las constantes, digamos, formalmente deberían expresarse a cierta temperatura, ¿no? Decir, bueno, esta es la constante de equilibrio de esta reacción a 25 grados. Normalmente son una temperatura estándar, 25, pero podría ser una constante a otra temperatura, ¿no? O sea, 30, a 20, pues, ¿no? Lo único que varía a la constante es la temperatura. Entonces, cuando me dicen el valor de la constante de equilibrio varía con el cambio de temperatura, yo diría que eso es cierto. Dice, la expresión del Kc no depende del mecanismo, solo depende de su estequiometría. Recuerda cómo es el Kc, ¿ah? Si tú tenías la constante Kc, tú tenías A más B, equilibrio, ¿no? C más D. Y acá tenías estos valores, ¿no? ¿Qué eran qué cosa? Sus coeficientes. Entonces, cuando tú expresas, mira, dice ahí, la expresión de la constante. ¿Cómo expresas tú la constante? A ver, ¿cómo lo expresas?
No lo expresabas el Kc, C, concentración de C, concentración de, acá lo poníamos mayúscula, ¿no? Para no confundirnos. Concentración de D, concentración de productos sobre reactantes, ¿no? ¿Y a qué lo elevaba, chicos? ¿A qué lo elevaban? A los coeficientes, ¿o no? Y si tú lo elevas al coeficiente, ¿el coeficiente qué era? Su estequiometría, sus coeficientes estequiométricos, pues, ¿no? Entonces, la proposición te dice, la expresión, esta es la expresión de la constante, esta es la expresión del Kc no depende del mecanismo de reacción. Eso está bien, no depende del mecanismo. Solo depende de su estequiometría, la expresión. Eso es cierto. Claro, chicos. ¿Se entiende? ¿Sí? Porque habla de la expresión, pues, habla de la expresión del Kc. Y en la expresión del Kc, del mecanismo se refiere más que todo cuando tenemos, ¿se acuerdan? Reacciones complejas, reacciones elementales, ¿no es cierto? Entonces, cuando tú tenías una compleja o una elemental, ¿no? ¿De qué dependía un poco ahí? La velocidad de reacción es lo que nos importaba, ¿no? Nos importaba la velocidad de reacción. Decíamos, ah, ya, la velocidad de reacción va a ser la de la más, la, de una de las ecuaciones nada más, de la más lenta, decíamos, ¿no? Esa sería su velocidad, ¿no? La velocidad de reacción de la más lenta, decíamos, ¿no? Pero en el caso del equilibrio, ¿qué se cumple? Que la velocidad de ida es igual a la velocidad de vuelta. O sea, eso no tiene que ver mucho con el mecanismo, pues, ¿no? No sabemos si es una reacción en varios pasos, en 3 pasos, o una reacción elemental. No va a importarnos el mecanismo de la reacción. Solo en este caso la expresión está dependiendo de su estequiometría y de qué más. Según esa expresión, a ver, según esa expresión, de qué más depende? ¿De qué más? Aparte de los coeficientes estequiométricos, que sería la estequiometría. Muy bien, exacto, de las concentraciones. Pero de cualquier concentración, chicos, o sea, esa concentración es cualquiera que me den, al inicio, al final, a la mitad de la reacción. ¿Qué concentraciones son? Específicamente, ¿ah? Tienen que ser muy detallistas ahí. ¿Qué concentraciones son las que van en la constante, en la expresión de la constante? ¿Qué concentraciones son? ¿Son las concentraciones del inicio? Las concentraciones, ¿cómo le llaman? Las concentraciones en el equilibrio, ¿no? Exacto. Entonces, ¿de qué depende la expresión de la constante de equilibrio? De las concentraciones en el equilibrio y de la estequiometría de la reacción, porque utilizo los coeficientes estequiométricos. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? ¿Está claro? Bien. Dígame. Ya, perfecto. Recuerden que aquí en la expresión yo no sabría decir si es una reacción elemental o si es una reacción compleja, si tuvo 3 fases, no, eso no, por eso es que no decimos que no depende del mecanismo, ¿no? La expresión solo está dependiendo de las concentraciones en el equilibrio y de la estequiometría porque utilizamos los coeficientes estequiométricos. Bien. Por lo tanto, decimos la primera proposición es correcta. Bien. Segunda proposición dice, el valor de la constante equilibrio es independiente, o sea que no depende de las concentraciones iniciales de reactivos y productos a una determinada temperatura. ¿Qué creería decir? Claro, si yo tengo este valor de la constante, que me va a salir, digamos, tiene que ver con las concentraciones iniciales de los reactivos. ¿Tendrá que ver? No, ¿verdad? Claro, porque cuando hay una reacción, las concentraciones iniciales podrían ser muy distintas a la concentración que obtienes en el equilibrio. Eso no va a depender, no va a depender de nada de la concentración inicial, ¿no? Va a depender de las concentraciones en el equilibrio. Entonces, dice, ¿es independiente de las concentraciones iniciales? Sí. Eso yo podría decir que sí es cierto.
es independiente de las concentraciones iniciales, o sea, no va a depender de las concentraciones iniciales. ¿Bien? Eso es lo que vamos a determinar, chicos. Por lo tanto, es correcto afirmar todas, pues todas, es correcto afirmar todas. ¿Bien? Listo. Vamos entonces a, chicos, una recomendación. Cuando ustedes tengan esta teoría, esto es una teoría que es de un tema que tiene cálculos, ¿no? O sea, no necesariamente te has dado cuenta que te pueden preguntar sobre el cálculo del tema, ¿no? De cinético, en este caso de equilibrio, sino también la teoría. Cuando tú tengas dudas, plantea tu ecuación, plantea tu expresión, porque eso tú sí sabes cómo sacarlo, ¿no? Matemáticamente tú ya sabes, eso sí te gusta tu fórmula, ya, lo pones, y tú mismo puedes analizar lo que te están diciendo, ¿sí? De esa manera, ¿no? Lo analizas y te das cuenta si puede ser una proposición correcta o incorrecta. ¿Bien? Listo, chicos. No se olviden que lo único que hace variar la constante es la temperatura, ¿sí? No importa catalizador, no hay concentraciones iniciales, tampoco el mecanismo de reacción. Bien. Sigamos entonces, chicos. 14. A ver. Justo vino una de carbono quiral, ¿no? Yo vi que en el examen de admisión hacía una chequeadita y vi que había de carbono quiral, ¿no? A ver, chicos. Veamos esta estructura. Hablando de los aminoácidos cuyas fórmulas son vitales para nuestra existencia, corresponden a compuestos con propiedades anfóteras. ¿Por qué un aminoácido es anfótera? El amino, mira, aminoácido. Es como el ácido y la base, ¿no? ¿Se acuerdan que ustedes tienen ácidos y base, ¿no? Ácido y base. Cuando ustedes tienen en inorgánica ácidos y bases, ustedes veían que el ácido tenía H's, ¿no? H más. Y la base que tenía, normalmente OHs, pues, ¿no? Pero esto es inorgánico, ¿no? En lo inorgánico es así, ¿no? En orgánica, ¿quiénes son ácidos y bases? En orgánica, los ácidos, ¿quiénes son? Los ácidos carboxílicos, que tienen grupo COOH. ¿Y quiénes son las bases orgánicas? Los grupos amino, los NH2. ¿Por qué? Porque este NH2 tiene un par libre, y ese par libre le da propiedades básicas, hablando, digamos, en las estructuras orgánicas, ¿sí? Entonces, cuando hablan de orgánica, ¿quiénes son ácidos? Los ácidos carboxílicos. ¿Quiénes son las bases? Los grupos amino, ¿sí? Bien. Entonces, recordando eso, según la proposición que indica acá, ¿no? Todo el enunciado, ¿no? Dice, los aminoácidos son estructuras que justamente tienen grupo amino y son ácidos, tienen grupo amino también, por eso se llaman aminoácidos. Tienen propiedades anfóteras. ¿Qué es anfótero? ¿Se acuerdan? El anfótero era que puede actuar como ácido y también como base. ¿Se acuerdan de habían las teorías, ¿no? Teníamos nuestras teorías de ácido y base. ¿Qué era un anfótero? Una sustancia que podía actuar como un ácido y también como una base. Los aminoácidos pueden hacer eso porque justamente tienen un grupito que es del amino y otro grupito que es del ácido carboxílico. Entonces, esos dos grupitos se alternan y tienen propiedades anfóteras. Pueden actuar a veces como bases y a veces como ácidos. Por tener en su estructura dos grupos con propiedades opuestas, el grupo carboxílico y el grupo amino. En relación a la estructura, clasificación y propiedades de la L-lisina, esta de acá, esta sustancia, esta de aquí viene a ser mi L-lisina, determina el valor de verdad o falsedad. Dice, está clasificada como un aminoácido básico. A ver, ¿qué dicen? ¿Sí o no? Solo di eso, ¿sí o no? ¿Sí o no? Nada más. A ver, chicos. Sí, me dicen. Sí, sí, perfecto, claro que sí. El aminoácido, el grupo aminoácido, por así decirlo, vendría a ser acá, ¿no? O sea, yo tengo un grupo, acá el ácido carboxílico, mira, y cerca tengo un grupo amino, pues, ¿no? Sin embargo, aparte, tengo otro grupo amino. Entonces es como que un poco básico, ¿no? No, es un aminoácido básico porque tiene más grupos amino. Bien, entonces es por eso que sí, efectivamente, estoy clasificándolo como un aminoácido básico. Luego dice,
Presenta un carbono quiral, por ello muestra actividad óptica. Tenemos que encontrar el carbono quiral y después ver si, bueno, si tiene o no tiene, ¿no? A ver, presenta un carbono quiral. ¿Qué es un carbono quiral, chicos? A ver, recordando, ¿qué es un carbono quiral? El carbono quiral es un carbono, este carbono, que va a presentar, ¿qué cosa? 4 grupos distintos. Es saturado, exacto, todos sus enlaces deben ser diferentes. Y obviamente debe ser saturado, o sea, no puede ser un doble enlace, ojo. Ah, ya, el aminoácido básico, porque un aminoácido debe presentar grupo amino y grupo ácido. En este caso, la lisina tiene su grupo amino, acá está, y su grupo ácido. Sin embargo, tiene adicionalmente a eso un grupo amino. Entonces, digamos que su carácter básico es como que estuviera aumentando porque tiene un amino más, ¿correcto? Entonces, eso lo hace un aminoácido básico. Exacto, así es. Entonces, sí, porque por ejemplo hay aminoácidos que son neutros, o sea, solo tienen, digamos, un grupo amino, un grupo ácido, y lo demás no tiene, ¿no? Claro, podría ser uno que tiene por ahí dos grupos carboxilo de repente, ¿no? Entonces, si es así, es más ácido, ¿no? Algo así, es un aminoácido un poco ácido. Así es. Así es, hay que chequear ahí las estructuras, pues no los grupos que vemos. Así es, y de acuerdo a eso analizamos esa situación. Muy bien, a ver, el carbono quiral, carbono que tiene diferentes. Tiene acá, por ejemplo, puede tener un A, acá tiene un B, acá tiene un C y aquí tiene un D. No, un C no lo vamos a poner, un X y un Y. Así, ¿ya? Tiene 4 grupos distintos. No puede ser doble enlace ni triple enlace. Entonces, vamos a ir viendo los carbonos. A ver, acá hay un carbono. Este definitivamente no es quiral porque tiene un doble enlace. Así que es como si estuviera enlazado 2 veces al oxígeno. Y es el mismo elemento, entonces no es quiral. Este de acá, ¿será quiral? Tiene uno diferente y este diferente, pero ¿a quién más está enlazado? A ver, tiene que tener 4 enlaces, ¿no? A un hidrógeno, muy bien. Ahora pregunto, ¿todos son diferentes de este carbono? Sí, efectivamente, mira, a su derecha, grupo carboxilo, hacia abajo, grupo amino, hacia arriba, un hidrógeno, hacia el costado, toda esta cadena carbonada de amino, ¿no? De amina. Sí, este de acá es quiral. Este es un carbono quiral. Entonces le vamos a poner su asterisco en carbono quiral. Otro, a ver, igual una chequeadita por si acaso. Porque acá dice presenta un carbono quiral, de repente tiene dos, ya. Entonces, a ver, este imposible porque debe tener dos H's, pues, ¿no? Este también debe tener dos H's, entonces tampoco puede ser. Este también debe tener dos H's, tampoco puede ser. Y este también debe tener dos H's. Entonces, acá no hay carbono, ya está. Es uno solo, efectivamente. Tiene un carbono quiral, por ello muestra actividad óptica. Toda sustancia que tenga basta un carbono quiral va a tener esta actividad óptica que dice. O sea, va a tener lo que le llaman pues enantiómeros, ¿no? Estructuras que responden ópticamente diferente. ¿Sí? Verdadero, chicos. Por último, contiene un total de 6 pares de electrones sin compartir. A ver, revisen, ¿cuáles serían los electrones sin compartir? En el caso del oxígeno, recuerden que el oxígeno siempre va a tener ¿cuántos pares sin compartir? Cuando esté enlazado, el oxígeno siempre, ya esté en doble o en triple, siempre tiene dos pares sin compartir, correcto. Tiene ahí, mira, sus dos pares sin compartir y acá también tiene sus dos pares sin compartir. Ya. ¿Quién más tiene pares sin compartir? El nitrógeno. Tiene un parcito sin compartir, uno acá y acá también debe tener uno. Es como su sombrerito siempre tiene ahí. Listo. ¿Cuántos pares sin compartir tenemos, chicos? 4, 6, ¿no es cierto? Por lo tanto, 6 pares. ¿Sí? ¿Está bien? Verdadero, muy bien. Listo. Clave entonces, si todos son correctos, avioncito. Contiene un total de 6 pares sin compartir. Correcto. Listo. Número 15. A ver, chicos, ácidos y bases, ¿no?
A ver, chequen el siguiente ejercicio. ¿Tienen ahí alguna consulta? No, no, ya estamos en la pregunta 15. Me dicen hasta la pregunta 15 si todo bien, jóvenes. Vamos a trabajar con él. Ácidos y bases. Ya estamos, nos falta poco. A ver, clave para el número 15, por favor. Clave para el número 15. Dice, determine las sustancias que actúan como ácido en las siguientes reacciones. ¿Quiénes son los ácidos? Besito, me dice. A ver. Todos, a ver, todos participen, chicos, con seguridad, porque por ahí ácidos y bases es algo que también suele venir, una que otra vez viene, ahí aparece el concepto de ácidos y bases, ¿no? Claro que les ponen estructuras un poquito más complejas, tal vez, a veces, ¿no? Ya, pero hay que recordar, pues, ¿no? La estructura, la base teórica, sobre todo. Nos falta poco, son 20 preguntas. Ya, a ver, besito, dice, ¿no? Un ácido de Lewis es una especie, dice acá, que contiene un orbital vacío capaz de aceptar un par de electrones, ¿no? Forma un adulto de Lewis, una base de Lewis, entonces cualquier especie tiene un orbital lleno que contiene un par de electrones que no estén involucrados en el enlace. Puede formar un enlace adaptivo, muy bien. Decimos nosotros que una base de Lewis, un ácido de Lewis, tenemos así, ¿no? Un ácido de Lewis, una base de Lewis. Para el caso de Lewis, nosotros hablamos de electrones, ¿no? Una base de Lewis, un ácido de Lewis, es una especie, una, una especie que acepta electrones. Y una base de Lewis es una especie que dona, ¿no? Dona los electrones. Por excelencia, ¿quién es la base de Lewis conocida? Yo siempre lo voy a asociar a mi amoníaco, ¿no? NH3. Esta es una base de Lewis, porque tiene siempre sus dos electrones a disposición, siempre dona, ¿no? Y por ahí los ácidos de Lewis serían pues los cationes, por ejemplo, podría ser litio, qué sé yo, ¿no? Uno positivo, un catión metálico, o también los que no cumplen un octeto, ¿no? Por ejemplo, el boro como cloruro de boro, todos los de boro, porque boro nunca cumple octeto, ¿no? Entonces, boro siempre tiene qué cosa, un espacio libre ahí, ¿no? Como para aceptar electrones, ¿sí o no, chicos? Acá siempre tiene un espacio, ¿no? Entonces, eso suele suceder con los del grupo ahí, de ese grupo del boro, ¿no? Bien. Listo. Entonces, vamos a ver acá. ¿Quiénes dice determinar las sustancias que actúan como ácidos? Ácidos. ¿Ya? ¿Quiénes serían ácidos? Todos los que pueden aceptar un par de electrones, ¿no? A ver, ¿quiénes aceptan en este caso? ¿Quiénes aceptan en este caso? En la número 1, ¿está aceptando o no está aceptando? A ver, por ahí me dijeron la clave besito, ¿no? Besito. A ver, solo dos personas creo me han dado, o tres, por ahí tres, ¿no? Ya. Bien. ¿Quién sería en la primera un ácido? Bueno, el amoníaco no ya dijimos que es una base de Lewis. Este catión, ¿no? El catión plata sería el ácido, ¿no? Ese sería el ácido de Lewis. En el segundo, ¿quién sería el aceptor de electrones? No puede ser el anión, este anión, ¿no? Tampoco. Entonces, ¿qué nos toca? Probablemente este, ¿no? Puede ser que haya un dativo, habría forma de enlazar acá un par de electrones. Podría aceptar este trióxido de azufre. ¿Sí? Claro que sí.
Entonces sería el ácido. Y por último, justo uno que no cumple octeto. El anión, imposible, pues, ¿no? Porque ya es un anión, no podría aceptar más electrones ya, ¿no? Difícil. Acá también es otro anión. No, no pasa nada. Lo único que nos queda sería el cloruro de boro, pues, ¿no? Y justo es uno de los que no cumple octeto y por eso puede aceptar. Ahí ese sería el ácido. Muy bien. ¿Dónde está esta clave? En la B, efectivamente. Muy bien, chicos. Perfecto. Serían mis ácidos, ¿sí? Recuerden, sus aniones los descartan, pues, ¿no? Anión no puede ser, pues, no podría, ¿no? Bien. Ya. Vamos a la número 16, hablando de potabilización, ¿no? Procesos de potabilización. En el proceso de potabilización, nosotros tenemos primero, digamos, la recolección del agua, ¿no? Que pasa por las rejillas, sufre, digamos, llaman un grabado, ¿no? Luego sufre la coagulación, sedimentación, sufre una cloración. Al final terminas, lo último que haces es desinfectar el agua con cloro, ¿no? Para poder potabilizar. Y el primer paso es extraerla del río, en este caso, en nuestro caso, ¿no? Extraerla del río y quitarle todos los sólidos grandes, pues, ¿no? Dice lo siguiente, la potabilización del agua consiste en el tratamiento de agua proveniente a fin de eliminar agentes contaminantes tales como, y de tal manera que el agua sea apta para el consumo humano. A ver, ¿proveniente de qué? ¿De mares? No. En que en realidad se puede potabilizar agua de mar, pero lo normal es que sea de los ríos, ¿sí? Lo normal es que sea de los ríos. Sedapal, lo que nosotros consumimos, lo saca de los ríos, ¿sí? Entonces, ríos. Y ahí tenemos esa primera opción. A fin de determinar agentes contaminantes tales como sales, no, porque las sales no son contaminantes. Metales pesados, metales de transición, metales pesados, gases disueltos, no, porque siempre va a haber gases disueltos. Puede haber oxígeno disuelto, CO2 disuelto. Entonces, lo que yo creería sería metales pesados, porque los metales pesados sí son contaminantes. El agua debe estar libre de plomo, libre de cromo, libre de cadmio, ¿no? No puede tener arsénico, metales pesados, no, chicos, ¿sí? Entonces, siempre la potabilización va a tratar de quitar los metales pesados. Bien, entonces estamos con ríos y metales pesados, ¿no? Ríos y metales pesados. ¿Qué nos queda? Parásitos, bacterias. Realmente deberían ser ambos, ¿no? Deberían ser ambos, ¿por qué? A fin de eliminar agentes contaminantes tales como, ¿no? Tales como metales pesados, acá sería metales pesados, y tal, ¿no? De tal manera que el agua sea apta para... Realmente son bacterias, ¿no? No debe tener bacterias, tampoco debería tener parásitos. Eso está un poquito incompleto ahí, ¿ya? También. Cuando se hace la cloración, que es la última parte del proceso, que es la desinfección, ¿no? En la desinfección, al agregar el cloro, que es a veces lo que huele el agua potable, ¿no? Huele a cloro, no sé si han sentido como el agua de la piscina, ¿no? Que huele a cloro. Ese cloro es lo que evita la proliferación de bacterias, ¿no? Y destrucción de algunos parásitos también, ¿sí? También debería ser. O sea, realmente para mí serían las dos. Pero han puesto aquí como clave dedito, ¿no? Dedito. Bien, porque en realidad tanto parásitos como bacterias. Lo que pasa es que como los parásitos pueden ser a veces un poquito más grandes, en otros procesos de filtración podrían ya eliminarlos, digamos, ¿no? Pero la desinfección, como es a nivel de una sustancia química, es más pequeñito y por eso es que habla básicamente de bacterias, ¿no? De repente por eso podríamos decirlo, ¿sí? Muy bien, quedamos entonces con la letra D, ¿sí? Más que todo por el tamaño, ¿ya? Bacterias muy pequeñitas que pueden ser destruidas con la desinfección de agentes como el cloro, ¿no? Agentes oxidantes como el cloro. Muy bien. Número 17.
A ver, te dan este cuadro y te hablan de los ésteres, una función orgánica. Son, dice, los ésteres más sencillos son de olor agradable, ¿no? Tienen un sabor, fragancia. Todo lo que utilizan para hacer nuestros refrescos de sabores, todo eso es con éteres nomás, ¿no? Claro, ya se ahorran extraerlo de la fruta verdadera, pues. Es muy caro lo esencial de la fruta. Bien, se usan para la preparación de pasteles, caramelos, helados. Los éteres de baja masa molecular son excelentes solventes de compuestos no polares. El acetato de etilo es un solvente excelente que da a los quitasmaltes de uñas su olor característico. O sea, los más pequeñitos, dice, son como apolares, ¿no? Los más pequeñitos, ¿bien? Que ayudan a, eh, digamos, a disolver otras sustancias apolares. Bien, entonces según este cuadro, determine verdadero o falso. A ver, chicos, ¿qué sería en la número 17? ¿Qué sería en la número 17? A ver, chequenlo. Miren el cuadrito, vean las proposiciones. Tenemos tres proposiciones, verdadero o falso. A ver, chicos, vamos. Primera proposición, verdadero o falso. El butirato de etilo es una molécula polar que se obtiene a partir del ácido etanoico. El butirato de etilo. Ácido etanoico. Recuerden que todo esto que termina en ato, todo lo que termina en ato, viene del respectivo ácido carboxílico, ¿no? O sea, este acetato viene del ácido acético, ¿no? Este butirato debe venir del ácido butírico, el ácido butírico que es el ácido butanoico, ¿no? En otras palabras, el ácido acético que es el ácido etanoico en Yupac, digamos, ¿no? ¿Sí? Viene de ahí. Y la otra parte, de etilo, amilo, octilo, son los que vienen del alcohol, ¿no? Lo que viene del alcohol. Alcohol isoamílico, alcohol etílico, alcohol amílico, octílico, ¿no? Alcohol, el octanol, también el octanol, ¿no? Entonces, todo esto viene del alcohol, ¿sí? Entonces, de ahí ustedes más o menos van asociando, pues, chicos, ¿no? A ver, por ahí ya me han dado la clave. Me dicen, debe salir dedito. A ver, vamos a chequear, ¿ya? Vamos a dar una chequeadita. Vamos a ver. Dice, el butirato de etilo es una molécula por la que se obtiene a partir del ácido etanoico. A ver, si es butirato de etilo, entonces, ¿de qué está viniendo? Yo creería que viene del ácido butanoico, ¿no? Butanoico, más el de etilo, sería del etanol, pues, más etanol. De ahí viene el butirato de etilo. Ácido butanoico y el etanol, ¿no? Entonces dice, el butirato de etilo es una molécula polar que se obtiene a partir del ácido etanoico falso, ¿no? Falso, sería un falsito ahí. Viene del ácido butanoico. Recuerda que todo lo que termina en ato es lo que vino del ácido, ¿no? Ácido butanoico, etanoico. Ya. Dos, el acetato de isoamilo. Igual, mira, acetato viene del ácido acético, que es el ácido etanoico. De isoamilo, este es el alcohol, viene del alcohol. Ya, a ver, dice, el acetato de isoamilo tiene el nombre Yupac de etanoato de pentilo. ¿Dónde está el acetato de isoamilo? Mira, acetato de isoamilo, es este de acá. Este acetato no es otra cosa que el acetato viene del ácido acético, pero ese ácido acético, ¿qué es? El ácido etanoico. Pues. El ácido etanoico es el ácido acético, ¿sí? Ese es el nombre común, digamos, ¿no? Ácido acético, ¿ya? Más
¿Quién sería? Isoamilo. Isoamilo sería el alcohol isoamílico, ¿no? ¿Sí? El alcohol isoamílico sería. Por eso es isoamilo, dice, ¿no? Viene a ser el alcohol isoamílico. Ya. Entonces dice, el acetato de isoamilo tiene el nombre IUPAC de etanoato de pentilo. Mira la estructura. ¿Cómo es el isoamilo? ¿Ves que viene acá? Viene esto del ácido acético o de ácido etanoico. Y este isoamilo es uno de 5 carbonos. Es una cadena de 5 carbonos. El alcohol isoamílico, una cadena de 5 carbonos. ¿Qué sería simplemente un pentanol? Pues, ¿no? Sería un pentanol en otras palabras. Este alcohol isoamílico también podría ser un pentanol. Sino que el isoamílico tiene una estructura, tiene una forma, ¿sí? Una forma iso. ¿Se acuerdan de la forma iso, no? En otras palabras. Entonces dice, a partir del, sería el etanoato de pentilo, o sea, si yo quisiera nombrarlo IUPAC, ese ácido etanoico, en vez de poner acetato, podría decir yo que es un etanoato de pentilo. ¿Qué dicen? ¿Podría ser un etanoato? Sí, ¿no? Yo creo que sí, podría ser un etanoato tranquilamente. El butirato entonces, el acetato de isoamilo tiene el nombre IUPAC, el etanoato de pentilo. Sí, yo creería que sí, no habría problema en que se llame así, ¿no? Según esta fórmula de acá, verdadero. Etanoato, ahí está. Ácido etanoico que viene del ácido acético. 3, el acetato de octilo. ¿Dónde está el acetato de octilo? Este de acá. Mira la estructura, igualito, mira. Este es un ácido acético o también llamado, viene del ácido acético o del, ¿no? Ácido etanoico, ¿no? Que es lo mismo. Bien. Y acá tiene este grupo de 8, octilo. Entonces dice, el acetato de octilo es una molécula polar que tiene 32 átomos. Habría que ver si tiene 32 átomos, ¿no? Si es polar, sí tiene, porque son grandes, son largas, ¿no? Las cadenas, no es una cadena cortita, es grande. Entonces sí hay polaridad ahí, ¿sí? Hay polaridad por ser una cadena muy grande, muy extensa. Bien, entonces 32, habría que sumar, chicos, acá 3, 4 átomos en total, ¿ah? Así que es como este número de átomos nada más sumar, ¿no? La atomicidad que le llaman, ¿no? 3, 4, 5, 6, 7, más 8, más 17. ¿Sale 32? ¿Sí? 7 más 8 es 15, más 17, 32. Sí, ¿no? Verdadero. Claro que sí. Bien, entonces casita, así es. Casita sería lo más ahí, lo más adecuado, ¿no? Según la tabla que nos han dado y las estructuras, las fórmulas. Bien, 18. A ver, rapidito. Un pequeño cálculo. 19 y 20 yo creo que están, pero más facilitas, ¿no? Igual le vamos a dar la clave. A ver, la formulación de reacciones dice, para obtener el nitrato de calcio se hace reaccionar carbonato de calcio. Vamos a poner la estructura, carbonato de calcio, con ácido nítrico. Esto es para que pongan la reacción, chicos, ¿ah? Creo, porque ahí hay para calcular. Y eso te forma, dice, el nitrato de calcio. ¿Cómo es el nitrato de calcio? Calcio y el grupo nitrato. Yo me acuerdo que el nitrato es NO3 menos 1, pero el calcio es más 2, entonces debe cruzar, debe ser así la fórmula. Este debe ser el nitrato de calcio. Ya está. El ácido nítrico ya sé, carbonato de calcio también es conocido, ¿ah? Pero sí los oxaniones se acuerdan que ustedes van aprendiendo, ¿no? Entonces, recuérdate siempre que el nitrato NO3 menos, ¿no? Ya. Listo, en la reacción se obtienen dióxido de carbono y agua también, dice, ¿no? En la reacción se obtienen también dióxido de carbono y agua. Ya está. ¿Qué volumen de anhídrido carbónico se libera? O sea, de este, ¿no? De este acá. A 227 grados y a 2 atmósferas cuando se emplea 250 gramos de carbonato de calcio. Carbonato de calcio, dato, 250 gramos. Y la reacción tiene un rendimiento del 80%. En primer lugar, vamos a hacer una estequiometría, así que tengo que ver si está balanceado, ¿no? A ver, creería que acá le pongo un 2,
para que esté balanceado, 2NO3, 2NO3, 2H, acá 2H. Un carbono, CO2, creo que sí, creo que con eso ya está balanceado, ¿no? Igual lo chequean, chicos, ahí se van a dar cuenta. ¿Sí? Todo de acuerdo con ese balance. Vamos a poner la relación estequiométrica. ¿Cuál es tu relación estequiométrica? Como yo tengo 250 gramos de carbonato de calcio y quiero saber cuánto de CO2, pero lo quiero en volumen. Obviamente en el cálculo no voy a hacerlo en volumen, voy a calcular las moles, ¿qué les parece? Y luego lo paso a volumen, a estas condiciones que me dan, ¿no? Lo paso a volumen con estas condiciones de presión y temperatura, ¿sí? Uso un pavo ratón. Bien, entonces lo que voy a calcular son las moles. Quiero ver cuántas moles se obtienen a partir de 250 gramos de carbonato de calcio, teniendo en cuenta que el rendimiento de la reacción es 80%. ¿Bien? Según la relación estequiométrica, ¿cuánto es la masa de carbonato de calcio? La masa de carbonato de calcio, si yo calculo la masa de carbonato de calcio, la masa molar, es 100 gramos por mol. Como por estequiometría acá es una mol, entonces esto debe ser 100 gramos. 100 gramos forman una mol de CO2. ¿Correcto, chicos? Por regla de 3 simple, ¿cuántas X cuánto va a ser? X va a ser igual a 250 por 1 sobre 100. Chicos, ¿cuántas moles se van a formar de CO2? Se va 2,5 moles de CO2. Pero esto es al 100%. Esto es al 100%. ¿Cuánto te han dicho que es su rendimiento de la reacción? El producto no va a salir al 100%, sino al 80%. Entonces, tienes que sacarle el 80% nada más, por regla de 3 igual. Por regla de 3. ¿Cuánto realmente, ¿no? Al rendimiento de 80%, cuánto realmente vas a obtener de CO2, ¿no? En moles, ojo, en moles. 2, muy bien, ¿no? Entonces, yo digo, ¿no? Se obtienen 2 moles de CO2. Ahora, ¿qué haces? Ah, bueno, hago mi pavo ratón, pues para saber qué volumen en las condiciones que me están dando, ¿no? De aquí tengo pavo ratón. Presión dice 2 atmósferas. El volumen es lo que me han pedido. No me dicen en qué. Bueno, ojalá que esté en litros. R 0,082. Temperatura 227, pero esto es 227 tengo que convertirlo más 273. ¿Cuánto sale? 500 Kelvin, ¿no? Pongo 500, ya está. ¿Y número de moles? Ah, estos dos que encontré acá, pues, ¿no? Según la estequiometría. Esta es estequiometría con gases, ¿no? Bien, chicos, volumen en litros, se van 2, 2. Estos dos ceros, 1, 2, sería 8,2 por 5. ¿Qué volumen me está saliendo? 41, ¿no? 41. 41 litros, se entiende entonces que es lo que debería obtener con una reacción al 80% de rendimiento y con un reactivo de 250 gramos de carbonato. Muy bien, chicos, listo. Creo que con eso vamos terminando. La 18, les dicto la clave ya que queda. Es un verdadero o falso también nuevamente sobre esta estructura. Y la clave ahí debe ser la letra C, ¿no? Dice que tiene función ácido carboxílico, amina y amida y amina, claro. Este es el grupo amino, porque hay un carbono acá y grupo amino. Grupo carboxilo es este de acá. Y grupo amino es este de acá. Grupo amida, perdón, amida. Amida es este de acá. La amida cuando el grupo carbonilo está al costado del grupo amino, ¿no? Costadito es grupo amida. Entonces hay carboxilo, hay amida y hay amina, ¿no? Verdadero. Son precursores para péptidos de mayor masa molecular. Si este es un dipéptido, ¿no? Si este es un dipéptido, obviamente si yo quiero un polipéptido, o sea, uno de más cadena, este sería como una unidad estructural, pues, ¿no? Podría obviamente obtener péptidos de mayor masa, eso es cierto, claro que sí podría, ¿no?
Y por último, dice, no presenta puentes de hidrógeno entre sus moléculas, chicos. Basta que tú tengas N, o F y tengas un enlace NH, o sea, un enlace NH, ¿no? O OH, si tú tienes ello, si tienes esos enlaces, siempre vas a encontrar puentes. Exacto, pero tienen que tener enlazado el H, ¿ah? Entonces, aquí mira, el N está enlazado al H, acá el O está enlazado al H, acá el N también está enlazado a un H. Entonces, sí va a haber de todas maneras puente. ¿Por qué? Ahí hay pares libres en estos átomos, hay pares libres y a la vez hay hidrógenos que pueden entrar ahí a hacer puente, ¿no? Mira, vamos a hacer puente ahí con otro hidrógeno de otro grupo, ¿no? Y así. Sí va a haber. Entonces dice, eso es falso, no puede presentar. La clave ahí debería ser la C, ¿no? Verdadero, verdadero, falso. Y la última, jóvenes, ya para terminar, la clave también del efecto invernadero, ¿no? La clave C también termina siendo ahí, ¿no? Habla sobre el efecto invernadero, calentamiento global y los gases, ¿no? Como el metano, óxido nitroso, clorofluoro, son de efecto invernadero. No, recuerden que en el efecto invernadero solamente son los gases del efecto invernadero, ¿no? Metano, eh, el metano, el CO2 y el agua, el vapor de agua, ¿sí? Bien, chicos, casita entonces para la 20. Muy bien, bueno, hemos terminado. Chicos, fue un gusto poder conversar con ustedes. Les deseo toda la suerte del mundo y que este sea un excelente examen para ustedes. Un excelente examen, ¿sí? La van a romper, estoy segura. Les va a venir todo lo que han estudiado. Una suerte, van a tener una suerte. Bien, chicos, cuídense, nos vemos. Nos vemos en la cachimbada. Ya no los quiero ver en clase, no mentira. Bien, chicos, cuídense, cuídense, nos vemos pronto. Hasta luego.